Hola amigos de Maricorp, vamos a ver cómo nosotros podemos etiquetar una página web con Google Tag Manager y Google Analytics 4. Ustedes van a tener como resultado la acumulación de clics, ¿no? Ingresos de los usuarios, de repente selección de algunos iconos, algunos textos. Entonces aquí tenemos el diagrama de las aplicaciones que nosotros vamos a utilizar para poder implementar estas etiquetas dentro de nuestra página web. De hecho, vamos a aterrizar todas las aplicaciones dentro de WordPress. Okay, dentro de WordPress tenemos que tener instalado Elementor como plugins, que es un maquetador web, y dentro de Elementor nosotros vamos a editar la página web o si no una plantilla. Cualquiera de las dos opciones va a ser válido para colocar una etiqueta. Número 2, nosotros vamos a asignar un código al texto con el nombre del evento. Nosotros les estamos dejando aquí el código para que solamente se hace súper sencillo reemplazar el nombre del evento y podemos actualizar y guardar los cambios. Número 3, nosotros vamos a asignar un atributo personalizado. Este atributo está conformado por el ID barra y nombre del evento, nada más. Vamos a agregar esencialmente dos cosas en Elementor, lo que es el código del nombre del evento y lo que es asignar el atributo personalizado. En lo que respecta a Google Tag Manager, nosotros tenemos que disponer inicialmente de una configuración de etiqueta de Google Analytics 4. Dentro de esta etiqueta tiene que estar activado con todas las páginas o whole page. Ya, número 2, vamos a crear la etiqueta o tag de la página de Elementor. Nos vamos a centrar en una página. Recuerden que ya en Elementor tenemos lo que es la página web y para esa página nosotros vamos a crear la etiqueta o tag de la página del evento. ¿Con qué está conformado dicha etiqueta? Con el nombre del evento y la etiqueta de configuración. Número 3, vamos a agregar el activador de la etiqueta. Recuerden que por cada etiqueta tiene que tener un activador para que exista ese envío de datos a Google Analytics, ¿no? Y nosotros podamos visualizar gráficamente la data. Entonces, dentro del activador de la etiqueta tenemos varios tipos de clics, varios tipos de activadores. Uno de ellos es tipo de clic de la clase todos los elementos. Entonces agregamos tipo clic y ponemos todos los elementos. Finalmente el número 4, nosotros para poder visualizar si efectivamente está corriendo ese flujo de datos, nosotros vamos a seleccionar vista previa y en vista previa nosotros vamos a conectarnos con el dominio. Todo eso lo vamos a hacer dentro de Google Tag Manager. Ya para Google Analytics nosotros simplemente vamos a visualizar toda la data que estamos enviando con una página web. En este caso vamos a realizar una página web de Elementor. Vamos a visualizar toda la data de la página web por Debug View. Ese Debug View nosotros podemos visualizar en tiempo real por cada segundo según los movimientos que tengamos en la página, ¿no? Hacemos clic en un botón, hacemos clic en un icono y se va a poder visualizar dentro de esta plataforma de Debug View. Aquí ya estamos en WordPress. Nos ubicamos dentro de páginas. Ya en páginas nosotros lo que vamos a hacer es colocar un tag dentro del nuevo servicio que estamos ofreciendo. Ya el nuevo servicio es editor de vídeos y está dentro de la página de precios editor de vídeos. Ponemos editor con Elementor. Ya tenemos nuestra página para poder incluir los tags. En nuestro caso recuerden que en los vídeos anteriores habíamos trasladado todos los widgets de las secciones, lo habíamos trasladado en una plantilla y lo estamos integrando como shortcode. Entonces nosotros lo estamos trabajando como plantilla. Entonces si queremos integrar nosotros alguna etiqueta tenemos que hacerlo en la plantilla. En su caso, si es que ustedes lo tienen directamente todo, las secciones, todos los widgets, ¿no? Los textos, botones dentro de lo que es la página, directamente en la página de Elementor, no hay problema, lo colocamos aquí. Nosotros vamos a irnos a las plantillas. Entonces nos dirigimos a plantillas, hemos creado dos, una que es para los precios edición de vídeos mensual en el periodo mensual y el otro que es en un periodo anual. Entonces para ambos casos se van a colocar las etiquetas, los tags. Ponemos editar con Elementor. Listo, entonces una vez que terminó de cargar, ya estamos dentro de la plantilla. Nosotros vamos a colocar los tags dentro de los botones. Ya tenemos 3 botones, cada uno de estos botones para los planes. Tenemos plan Classic, va a tener un botón y una etiqueta. Para el plan Modern también lo quiero y lo mismo para plan Choice. Tiene lo que es su botón y tendrá su etiqueta. Entonces para cada uno de estos planes, plan Classic, plan Modern y plan Choice, van a tener sus etiquetas. Entonces seleccionamos lo quiero y se apertura la opción de contenido. Dentro de contenido tenemos lo que es el texto. Entonces el texto que está asignado actualmente en el botón y tenemos lo que es el enlace. Si seleccionamos dentro del botón nos direcciona a nuestro WhatsApp, a WhatsApp en este caso de Mario. Si ponemos opciones del enlace vamos a ver lo que es el atributo personalizado, ¿ya? O también lo que es el ID, el valor del ID. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a colocar el código del texto que vimos inicialmente y vamos a colocar lo que es los atributos. Aquí dentro del diagrama tenemos el código, es el código del texto, donde nosotros vamos a cambiar solamente el nombre del evento. Vamos a colocar todo en minúscula: precio mensual Classic y lo quiero.
LQ. Solamente algunas iniciales de todo, para que no sea este ID demasiado extenso, demasiado largo para que pueda reconocer. Vamos a poner solamente algunas iniciales. Entonces copiamos todo lo que es el código del texto y lo pegamos en la plantilla de Elementor. Aquí seleccionamos y pegamos, revisamos y ahí está. Entonces actualmente está con el texto del botón texto de página web. Nosotros lo vamos a cambiar. Este es el texto. Vamos a poner lo quiero, signo de exclamación. Copiamos nuevamente y pegamos. Este es el texto de la página web. Nosotros lo vamos a cambiar. Vamos a colocar lo quiero y signo de exclamación. Copiamos nuevamente y aquí vamos a pegar. Pegamos y ahí está. Entonces ya tiene el texto anterior que nosotros inicialmente colocamos dentro del botón. Ya tiene el texto inicial que del botón y además de eso tiene lo que es el ID que hemos asignado. Ahí está el ID. Entonces tiene el texto y adicionalmente tiene lo que es el ID. Ahora vamos a entrar a lo que son los atributos. Los atributos es algo similar. Nosotros vamos a cambiar lo que es el nombre del evento. Ya lo tenemos aquí. Tiene que ser el mismo. Si es que no coincide, nos va a salir error dentro de lo que es Google Tag Manager. Entonces ya cambiamos lo que es el atributo. Entonces ya cambiamos lo que es el atributo. Copiamos y lo vamos a pegar dentro de la plantilla. Dentro de lo que es Key Value. Recuerden siempre actualizar por cada uno de ellos. Ahora, algo similar con el segundo plan, ¿no? Para el plan Mother, vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos el botón y aquí vamos a incluir el texto. Para este caso, nosotros vamos a colocar precio mensual Mother. Vamos a colocar mod, lo quiero. Y para lo que es el atributo, lo mismo. Seleccionamos aquí y lo pegamos acá en el atributo. Entonces, para cada uno también va a ser lo mismo. Código, el texto, el nombre del evento y pegamos aquí. Vemos cómo está. Ahora vamos con el Key Value. Vamos a pegar aquí y ahí está. Finalmente, con el último plan Choice, seleccionamos y ponemos el texto. Nosotros para este caso vamos a cambiar el mod por el choice. Seleccionamos aquí y también lo ponemos dentro de lo que es el atributo. Ponemos dentro de la plantilla y aquí lo pegamos. Abrimos el atributo y también lo pegamos. Y aquí lo pegamos. ¿Ya? Una vez que los tres planes ya están incluidos los textos y los atributos, ponemos actualizar. Recuerden que este servicio de edición de vídeos tiene los periodos, ¿no? Le estamos mostrando por periodo mensual y por aquí tenemos el periodo anual. En el periodo anual también vamos a colocar los textos y los atributos. Seleccionamos el botón del primer plan y nos vamos aquí, texto, y vamos a reemplazarlo. Para este caso nosotros vamos a colocar anual y classic. Lo mismo con el key value. Tenemos aquí lo mismo, pegamos lo mismo. Vamos a asignarlo dentro de la plantilla. Tenemos aquí el primer botón, pegamos en el texto. Vamos con el atributo y pegamos. Ahora con el segundo plan de periodo anual dentro del botón lo quiero. Aquí está. Para este caso va a ser simplemente cambiamos el class por el modder. Ponemos mod. Y aquí también lo colocamos dentro del botón en la plantilla y lo pegamos aquí. Lo mismo con el ID value. Finalmente, con el último plan choice de periodo anual, también tiene un botón y le vamos a asignar el texto. Vamos a colocar solamente show y también en el ID value. Pegamos el código de texto, pegamos en el texto del tercer plan. Finalmente, ya para terminar con estos tags del último botón, vamos a pegar el key value, copiamos el key value del último plan de choice y lo pegamos aquí. Recuerden también guardar y actualizar cambios. Como es una plantilla y estamos utilizando el shortcode, basta solamente actualizar la página para que ya disponga de los tags dentro de los botones. No es necesario mover dentro de la página porque lo estamos trabajando con shortcode. Es decir, cualquier cambio que realicemos dentro de la plantilla se va a ver reflejado dentro de la página. Ahora vamos a configurar dentro de Google Tag Manager. Vamos a dedicar otro vídeo para especificar cómo creamos una cuenta, cómo enlazamos lo que es el dominio y cómo integramos más a detalle el código del header y del footer. Recuerden que inicialmente, para que el flujo de datos funcione con nuestra página web, nosotros tenemos que hacer una configuración de Google Analytics. Aquí está. Tenemos que crear una etiqueta y tenemos que generar una activación para todas las páginas. ¿Y eso cómo va a funcionar? Con algunos códigos que nosotros vamos a mostrar ya para los próximos vídeos. Entonces, vamos a crear una nueva. Pues seleccionamos nueva etiqueta. Y aquí nos genera una ventana conformada por dos partes, que es la configuración de la etiqueta y el activador. Entonces, vamos a la configuración de etiqueta. Dentro de la configuración de etiqueta, nosotros vamos a elegir el tipo de etiqueta. Para este caso en particular, nosotros vamos a seleccionar Google Analytics. Vamos a ubicarnos dentro de evento. Nosotros queremos crear un evento de las etiquetas que hemos asignado en nuestra página de precios de editor de vídeos. Ya está. Una vez seleccionado, nosotros vamos a colocar la etiqueta de configuración GA4 config. Recuerden que esta es la etiqueta de la configuración inicial del Google Analytics 4.
el cual está asignada, está activada para todas las páginas de nuestro dominio. Recuerden. Ahora vamos a asignar el nombre del evento, algún nombre que sea reconocido. Este nombre del evento se va a visualizar dentro de la plataforma de Google Analytics. Vamos a colocar precios mensual classic, lo quiero, ¿no? Recuerden que es el primer periodo. Recuerden que es el periodo mensual para el tipo de plan Classic dentro del botón lo quiero. Entonces, con ese nombre del evento nosotros ya podemos distinguir claramente de qué botón se trata. Después de agregar esto, recuerden también que tenemos que asignar lo que es el título de la etiqueta. Este es el título de la etiqueta. El título de etiqueta nosotros vamos a colocarlo en mayúscula. Precios mensual Classic lo quiero. Una vez ahí, nosotros lo que vamos a hacer ahora es colocar un activador, asignarle a esta etiqueta un activador. Vamos a seleccionar aquí, hacemos clic. Por defecto se nos apertura todos los activadores que ya tenemos dentro de nuestro Google Tag Manager. Nosotros vamos a crear uno nuevo, ponemos aquí más nuevo activador. Seleccionamos la configuración del activador y nos vamos a centrar dentro del tipo de activador de la clase click. Hay distintos tipos de activadores, nosotros nos vamos a centrar para ese caso tipo de activador de click. Si hacemos una comparativa, el tipo de click de solo enlaces con todos los elementos, básicamente el de solo enlaces podemos asignar a las páginas en general. Si el usuario ingresa a una página principal, una página de servicios, contactos, precios, de repente conócenos, cada uno de estos accesos nosotros podemos integrar el link o el enlace completo. Entonces, si es que se parece a este enlace, se activa. Versus el segundo, que son todos los elementos, podemos asignar este evento, este activador, para una etiqueta dentro de un botón, dentro de repente de un icono de YouTube. Selecciona el icono de YouTube, se dirige a la página de YouTube y te sale un disparador, ¿no? Te sale un activador. Y en el dashboard nosotros podemos visualizar que el usuario dentro de tu página web se aterrizó en un icono de YouTube y se dirigió a tu página de YouTube, la página de tu canal de YouTube. Entonces quiero que veamos más o menos la diferencia si es que nosotros seleccionamos solo enlaces o también seleccionamos todos los elementos. Para este activador nosotros vamos a colocar todos los elementos. ¿Ves ahí? Se apertura la configuración del activador. Vamos a colocar algunos clics para aterrizar en el ID. Una vez aquí vamos a poner el tipo de click ID y que este ID sea igual a el ID que colocamos en elementos. Para el primer activador lo tenemos aquí, Plan Classic mensual. Seleccionamos y ahí está. Guarden el ID. Pueden extraerlo del texto, si no del atributo. Seleccionamos, copiamos y pegamos aquí. Ahí está. Recuerden que tiene que ser tal cual. Si nos equivocamos en una letra, el activador no se va a generar. Tengamos cuidado ahí. Colocamos el título antes de guardar. Se recomienda que sea la misma que la etiqueta para evitar de repente algunas confusiones posteriores. Vamos a colocar precios mensual classic. Lo quiero. Colocamos guardar, esta es la etiqueta y ya tienes el activador. Y aquí colocamos guardar. Listo. Entonces ya tenemos la etiqueta aquí y dentro de esto también está el activador. Podemos ingresar aquí dentro de etiquetas y abajo en la opción de activadores también podemos visualizar el último activador y ahí está el activador que hemos agregado recientemente. Vamos a hacerlo lo mismo con los demás planes. Agregamos uno nuevo. Para este caso vamos a colocar precios mensual modern, lo quiero. Colocamos la configuración de la etiqueta, colocamos evento Google Analytics 4, colocamos la configuración, colocamos el nombre del evento, precios mensual modern y lo quiero. Asignamos lo que es el activador, colocamos uno más. El tipo de activador serían todos los eventos, igual que el anterior. Ponemos el título, precios mensual modern, lo quiero. Guardamos, ponemos, recuerden, el tipo de activador se va a activar cuando solamente en algunos clics, cuando el clic del ID sea igual a el código que tenemos aquí. Ponemos el segundo botón, nuevamente copiamos lo que es key value, copiamos y pegamos en el activador. Guardamos cambios y guardamos lo que es etiqueta y listo. Tenemos dos etiquetas y dos activadores. Vamos a continuar con el siguiente. Nuevo, para este caso sería precios mensual choice, lo quiero. Agregamos el tipo de etiqueta Google Analytics 4 que sea un evento, Google 4 configuración. Nombre del evento lo vamos a sacar del botón, seleccionamos el botón y en atributos lo extraemos. Nombre del evento colocamos precios mensual choice, lo quiero. Agregamos el activador, colocamos uno nuevo, ponemos todos los elementos, algunos clics. Cuando el clic del ID sea igual a, vamos a pegar el clic del ID que hemos agregado para el tercer botón. Vamos aquí y pegamos. Recuerden asignar el nombre, el título. Vamos a poner precios mensual choice, lo quiero. Ponemos guardar. Guardamos cambios.
guardamos completamente la etiqueta y listo. Entonces ya tenemos para lo que es el periodo mensual los 3 etiquetas y los 3 archivadores. Recuerden que este es el servicio edición de vídeos. Vamos a continuar con el siguiente periodo. Este es el periodo mensual, vamos a continuar con el periodo anual. Ponemos nuevo, vamos a colocar precios, anual, classic, lo quiero. Configuramos la etiqueta, ponemos Google Analytics 4 evento, ponemos Google 4 config y ponemos precios, anual, classic, lo quiero. Agregamos el activador, uno nuevo, ponemos en este caso todos los elementos, igual que los anteriores, algunos clics, siempre y cuando sea igual a, ahí está, nos vamos a la plantilla que hemos asignado, para el plan anual, y de lo que es el atributo extraemos código, pegamos aquí y listo, colocamos el nombre, precios, anual, classic, lo quiero. Ponemos guardar, al igual que la etiqueta, guardamos. Entonces ya tenemos un total de 3 etiquetas periodo mensual y una etiqueta del periodo anual. Vamos a agregar la segunda etiqueta del periodo anual. Colocamos el nombre, vamos a asignarlo precios anual, modern, lo quiero. Ponemos la configuración de la etiqueta, que sea un evento de Google Analytics 4 y asignamos el nombre, precios anual, modern, lo quiero. Vamos con la activación, ponemos uno nuevo y vamos a colocar todos los elementos. Algunos clics, siempre y cuando este ID sea igual a, en este caso sería el de aquí. Pegamos el ID, recuerden el nombre, precios, anual, modern, lo quiero. Y ponemos guardar. Guardamos también la etiqueta. En este caso nos faltó incluir configuración de Analytics 4. Ahí estamos asignando y listo. Ponemos guardar. Y finalmente vamos con el último plan del segundo periodo. Ponemos precios, anual, choice, lo quiero. Ponemos el tipo de etiqueta que sea evento y vamos a colocar la configuración del Google Analytics 4. Nombre del evento, precios, anual, choice, lo quiero. Vamos con la activación, ponemos nuevo activador. El tipo de activador, recuerden todos los elementos, ponemos algunos clics siempre y cuando este ID sea igual a ID que asignamos para este tercer botón de plan choice, el periodo anual. Copiamos el ID y pegamos. Recuerden el título también, precios, anual, choice, lo quiero. Guardar, guardamos también la etiqueta. Y listo, entonces tenemos un total de 3 etiquetas para el periodo mensual y 3 etiquetas para el periodo anual. 3 mensual, 3 anual. Cada uno de ellos tiene su activador. Finalmente, ya para realizar las pruebas de estas etiquetas, nosotros tenemos que crear una etiqueta más para lo que es la página de edición de vídeos. Cuando ingresamos a la página, también tiene que tener una etiqueta. Ya dentro de la página están todas las 6 etiquetas, ¿no? Del periodo mensual y el periodo anual. Vamos a crear una nueva. En este caso, el tipo de etiqueta ya no sería de todos los eventos, sino sería de solo enlaces. Ponemos nueva, vamos a colocar precios, edición, vídeos. Agregamos la configuración de la etiqueta, sería la misma, en este caso es un evento. Ponemos la configuración del Google Analytics 4, nombre del evento, precios y ponemos edición, vídeos. Nos vamos con el activador, ponemos uno nuevo y en este caso sería solo enlaces. Y ponemos algunos clics en enlaces y para este caso serían clic URL que sea igual a el enlace de la edición de vídeos. Ahí está, esto sería el enlace. Recuerden que en este caso sería sin staging, no lo vamos a colocar directo el dominio. Entonces vamos aquí, pegamos y vamos a borrar lo que es staging. Es un ambiente de pruebas. Nosotros queremos que esto ya esté en producción. Guardamos, recuerden el nombre antes de guardar, precios, edición, vídeos, ponemos guardar. La etiqueta también colocamos guardar y listo. Entonces tenemos 6 etiquetas que hemos creado que se diferencian por el periodo, ¿no? Y el tipo de plan. Y finalmente una etiqueta para lo que es solamente la página, cuando el usuario ingrese a la página de edición de vídeos. Ahora vamos a poner vista previa para poder visualizar si está funcionando las etiquetas. Ponemos vista previa y aquí en esta ventana que se apertura colocamos lo que es el dominio, conectamos y ahí está. Una vez que conectan se abre por defecto 2 ventanas. ¿No? 2 páginas. La página de te abren por defecto 2 páginas. Una de ellas es la página de tu empresa y la otra es el Tags Assistant, que es una plataforma dentro de Google Tag Manager, una plataforma confiable. Nos sirve para verificar si están funcionando adecuadamente los eventos. Por ejemplo, ahora estamos en principal, ya detectó que estamos dentro de la página principal. Página web diseño minimalista. Y está. Por el SEO nosotros hemos colocado página web diseño minimalista. El Tag Assistant nos ofrece también visualizar a detalle estos eventos y cuál sería el error si en el caso que no se disparen. El Analytics también nos ofrece en tiempo real por cada segundo cómo están funcionando los eventos.
Entonces para eso nosotros ingresamos a administrar. Dentro de administrar nos ubicamos en Debug View. Dentro de Debug View tenemos la opción de visualizar por cada minuto los eventos y por cada segundo, por minuto y por segundo. Vamos a colocar iniciar. Actualmente está avanzando 54, 55 segundos y nosotros vamos a activar algún evento. Hemos dividido las dos páginas. Por la izquierda tenemos lo que es el Google Tag Manager, por el lado derecho el Google Analytics, para que puedan visualizar cuando nosotros activemos un evento. Entonces estamos en la página principal y vamos a ubicarnos en precios, edición de vídeos. Dentro de edición de vídeos estamos en la página principal y nos vamos a ubicar dentro de edición de vídeos. Entonces vamos a ver cómo se visualizan los eventos. Vemos que hay una page view, ahí está. Entonces conforme vamos navegando se están enviando los eventos a Google Analytics. Recuerden que en este caso no tiene el nombre de los eventos porque no ha sido enviado, no ha sido todavía enviado a producción. Si vemos aquí en Tag Manager Assistant, ya podemos ver todas las páginas aquí. Aquí están todas las páginas que hemos estado navegando ahora. Ahora último hemos ingresado a página web diseño minimalista y después hemos ingresado a lo que es precios editor de vídeos. Vamos a cambiar un periodo anual. Ya, en periodo anual vamos a colocar, a ver, el plan choice de periodo anual y ponemos lo quiero. Vamos a ver en nuestro Tax Assistant. Ahí está, precios anual choice lo quiero. Ya se activó. Tax Favorite. Por la plataforma de Google Analytics ustedes también pueden visualizar. Ahí está. Más adelante cuando ustedes ya tengan activado en producción todos estos tags, ¿no? Ustedes van a tener como resultado la acumulación de clics, ¿no? E ingresos de los usuarios. De repente seleccionan algunos iconos, algunos textos. Todas esas navegaciones de los usuarios dentro de su página web van a seguir siendo almacenados, ¿no? Entonces cada vez que se almacene va incrementándose el número, el porcentaje. Usted ya puede generar una toma de decisiones para su empresa, ¿no? Aquí diremos, por ejemplo, lo que son todas las páginas web, ¿no? ¿Qué páginas web han ingresado con mayor porcentaje de vistas? Por ejemplo, tenemos una página web de diseño minimalista, tiene mayor cantidad de vistas en un 54.3% con un total de 179, y si nos vamos a un porcentaje menor tendremos un 3.1% con un total de 33 vistas para lo que son precios y anuncios por correo. Listo, gracias amigos de Maricorp.